Señor, confesamos que sin ti nada somos. Sin ti nada podemos. Sin ti, Señor, todo es inútil. Ayúdanos, Señor, a depender de ti y no en nuestra propia fuerza y sabiduría. Queremos expresar nuestro contento, nuestra gratitud, nuestra alegría de poder congregarnos. Y queremos, Señor, que tú te hagas presente en medio de nosotros. Que podamos, Señor, sentir y vivir y respirar esa presencia tuya. Y que nuestros corazones y nuestra mente sean solemnizadas de tal manera, Señor, que te reverenciemos. Reconocemos, Señor, tu grandeza y reconocemos, Señor, tu dignidad. Queremos interceder por los amados hermanos ausentes, los que están impedidos, Señor, por diversas circunstancias. Y pedimos también, Señor, tu bendición para los hermanos que se han conectado en eso. Así que pedimos, Señor, que tú suplas todo lo que nos falta y sea glorificado en medio de tu pueblo. Por el nombre santo de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. 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 Pues que esta mañana, queridos hermanos, he tenido un pequeño percance en el sentido de que me dejé atrás todo. La nota e inclusive la Biblia. Pero bueno, gracias a Pablo, que al venir uno con tiempo, pues cuando surge una emergencia de esta, pues se puede resolver. Y lo que quería decir es que de haberme faltado las notas, el himno que hemos cantado, ahora me he dado cuenta, me podía haber servido de bosquejo. Tesoro incomparable, Jesús, amigo fiel. Pues vamos a ir al Evangelio de Marco, capítulo 14, y vamos a leer los versos del 3 al 9. Bueno, creo que es un pasaje familiar. Justamente el hermano Natanael nos hablaba el pasado jueves de este tema, de este pasaje. Y en cierta manera él tiene la culpa de que estemos ahora también por la mañana intentando ver alguna cosita en el pasaje. Dice capítulo 14, versículo del 3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio, este despilfarro del perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres.
Miren qué palabra. Y murmuraban de ella en el círculo de creyentes. Y murmuraban de ella. Pero Jesús dijo, dejadla. Es decir, dejadla en paz. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta misma historia la podemos leer en Mateo 26, que me hubiera gustado leer, y también en Juan capítulo 12. Bueno, volviendo a Natanael, el pasado jueves, él nos dejó con la miel en los labios. Nos dijo que llevaba un año desarrollando el estudio sobre las enseñanzas proféticas impartidas por el Señor Jesús a sus discípulos en el monte de los olivos, y frente a este monte estaba ubicado el templo de Jerusalén. Y el hermano, me refiero a Natanael, nos anticipó que a la sección profética que él ya había concluido en su estudio, a esa sesión profética le seguía la acción espontánea y sorprendente de María de Betania, que, fíjense bien lo que digo, hermano, delante o ante el asombro de todos, fue y quebró un vaso de alabastro, un frasco de alabastro con perfume de nardo de mucho precio. Bueno, pues el precio se estima al total del jornal de un año de cualquier obrero no especializado del campo, ¿vale? Sumemos nosotros las 12 o 14 pagas que tenemos y multipliquémosla por 12. Eso era lo que costaba aquel perfume, una libra, creo que casi un cuarto de litro, quizás más, de perfume de nardo puro. Así que quebró el vaso, que ya de por sí era precioso, era de alabastro, y su contenido se desparramó sobre la persona del Señor Jesús. Y eso, en términos generales, a decir verdad, era algo incomprensible. Todo el contenido de ese alto precio que representaba el perfume, cosa que nadie en su sano juicio hubiera hecho y que nadie en realidad se podía esperar tal cosa. Eso sucedió. En esta situación estamos. Estamos en la casa de un tal Simón el leproso, que podría ser leproso, o sea, haber sido uno de los leprosos que el Señor Jesucristo sanara durante su ministerio, o que en la familia hubiera habido un leproso. Donde yo vivo, pero hace ya muchos años,
pues había un señor, era carpintero y tenía una pata de palo. Aquel señor murió, pero las familias le siguen llamando los de la pata de palo. Entonces es posible que ese leproso hubiera sido un antepasado de él. Bueno, eso no importa tanto. Pues bien, hace años, la hermana Olga, que se sentaba por allí, por donde está Josué y Baltasar, me preguntó una vez, no solamente que me preguntó, me planteó una serie de preguntas referidas a la unción del Señor, que tuve oportunidad de estudiar y adentrarme en el tema y que luego después le pasé mis notas cuando Natanael hablaba de que a renglón seguido después del sermón profético nos hablaría de la unción del Señor Jesucristo, pues yo enseguida me recordé de aquel episodio, eso hace 16, 17 años, ¿saben? Pero lo encontré en los archivos. Bueno, pues nada, vamos a ver. Me gustaría compartir este tema y espero que resulte complementario para los estudios que está haciendo Natanael. No me gustaría que le afectase en el estudio, sino que sirviera de apoyo de alguna manera. Y además, pues pensaba, mientras trabajaba en el tema, pensaba que la palabra de Dios es como un diamante, en parte pulido y en parte sin pulir. Es un diamante con muchas facetas que cuanto más se pulen sus facetas, destellos más poderosos lanza. De manera que puede deslumbrar o puede descubrir otras facetas que puedes pulir de ti mismo, de ti mismo. Así que hay muchas cosas en la palabra, en el mismo pasaje, muchas cosas por descubrir. Jesús calificó la acción de María, esa acción que ya todos estaban criticando, la calificó de una buena obra. Dijo que ella, y esto quiero que se nos quede, no sé si alcanzaré a desarrollarlo todo, pero dijo que ella se había anticipado a ungir su cuerpo para la sepultura y les dijo que la dejaran tranquila, que no la incordiaran, que no la molestaran más. ¿Por qué? Porque dice que había hecho una buena obra. De manera que Jesús calificó la acción de María como una buena obra. Y dijo más, dijo que se trataba de una obra memorable. Dijo algo más, que esa obra se la mencionaría en todo lugar donde se predicara el Evangelio para recuerdo, para memoria de ella. Pero todos los invitados estaban sorprendidos y estaban criticando la acción. Ahora tendremos que recordar que María, porque se trata de María, hermana de Marta y de Lázaro, tendremos que recordar que esta María no desperdiciaba oportunidad de escuchar las enseñanzas que Jesús impartía.
Y sin duda, queridos hermanos, esas enseñanzas reportaron al corazón de María un tremendo conocimiento, proporcionaron discernimiento, perspicacia espiritual, que es precisamente donde veo o donde se ven los corazones, donde veo su corazón para ungir el cuerpo del Señor. En ese detalle de discípula disciplinada y devota es donde vamos a poder ir discerniendo el porqué de este comportamiento tan extraño, tan extraordinario, pero que el Señor valoró de la manera que acabamos de describir. Ambas cosas, su condición de alumna aplicada y el hecho público de ungir a Cristo, que vuelvo a repetir, fue muy criticado, que le trajo muy duros reproches, pero que enseguida Jesús, que no se descuida de los que le necesitan y le sirven, Jesús enseguida se puso de parte de ella y la vindicó diciendo, miren lo que dice Lucas, capítulo 10, verso 39 al 42. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado, no tienes preocupación al ver que mi hermana me ha dejado servir sola, me ha dejado toda la carga del servicio. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada ni estorbada. Y ahora en Marcos capítulo 14, que es donde estamos, allí hemos leído, dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y que exteriorizaron, que dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Este desperdicio de perfume. Y dicen la razón, porque, hombre, esto se podía haber vendido por más de 300 denarios y haber dado a los pobres. Y murmuraban de ella. Le estaban sacando las tiras de pellejo. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra, no dice buena obra ha hecho. Buena obra me ha hecho.
Igualmente, María marcó cierta diferencia cuando el fallecimiento de Lázaro. Estamos tratando de ver algunas cosas sobresalientes y positivas en la persona de María y de la misma manera, pues ella marca cierta diferencia cuando lo del fallecimiento de Lázaro. Juan 11:20, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Este fue el encuentro de Marta con Jesús. Pero el encuentro de de María con Jesús, aunque contiene las mismas palabras, las formas fueron totalmente distintas. Dice el verso 32, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Para oír la palabra se sentaba a sus pies. Y en este caso, en este encuentro, en esta situación triste en la que se encontraba, dice que al ver a Jesús se postró a sus pies, adoró, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras, la misma fe de una familia piadosa que Marta, la afanada, que Marta era una mujer piadosa, que era una mujer hospitalaria, que era una mujer desprendida y servicial, y que eso era digno de alabar. Nadie debiera dudarlo. Marta tenía su mérito. Pero María tenía un temple diferente que Jesús valoraba de forma diferente. No diremos más ni menos. Diferente. Lo que María pensaba de Jesús y los sentimientos que había anidando en su corazón o en su alma respecto al amado maestro, eso le diferenciaba mucho de su hermana. Y el Señor Jesús lo detectaba, lo conocía. Aparte de las enseñanzas de Cristo, que María se las bebía, se las tragaba como agua, la estrecha comunión que había de ella, ese disfrute de estar cerca del maestro, atento al maestro, en presencia de Jesús, más que tan solo, sí, quería decir, añadiendo a eso, que tan solamente hacía unos días Jesús había resucitado a su hermano y se lo devolvió de la tumba, libre de la enfermedad que le llevé a la tumba, y se lo devolvió vivito, como se suele decir, vivito y coleando. Todo eso pesaba en el ambiente de aquel luto, de aquel llanto y de aquella tristeza que el Señor convirtió en gozo. Eso estaba latente en el corazón de la familia, de Marta, de María. Pero seguimos insistiendo en el talante diferente de María. Entonces es lógico que si Jesús para ella era tan grande, era tan adorable, es lógico que le entregara todo su ser. ¿Cómo no le iba a ofrendar el valioso tesoro que poseía?
Me imagino a Marta y me imagino a María. Yo las quiero considerar relativamente jóvenes, pero el espíritu y el sentir de la mujer. Aquello que guardaba María era un verdadero, un auténtico tesoro. ¿Y dónde lo tendría guardado? Pues como se suele decir, como oro en paño, con todo el cuidadito. Y a lo mejor de vez en cuando iba donde lo tenía y lo sacaba y lo contemplaba y se alegraba y lo guardaba. Era su tesoro. Entonces es lógico que si Jesús era para María un ser tan adorable, ¿cómo no le iba a ofrendar el valioso tesoro que ella poseía propio para sí? ¿Cómo no se iba a desprender en aras en el altar de Jesús? Siendo que María quiero que noten esto es muy importante, esto lo descubrí en estos días. Siendo que María había entendido la realidad de la muerte, es decir, de la muerte que se cernía sobre su Señor. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo incidió varias veces en comunicar a sus discípulos la necesidad de ir a Jerusalén y lo que iba a padecer en Jerusalén y cómo iba a terminar crucificado. Una, otra y por lo menos 4 veces, creo, registran los evangelios que Jesús anticipó su muerte. Y de las veces y de los días que en este caso Jesús había llegado a Betania 6 días antes. En los evangelios se dice que faltaban 2 días, pero 2 días desde que el Señor Jesús, después de descansar y tranquilizarse en la casa de sus amigos, ya llevaba allí o llegó allí 6 días antes de la Pascua. Y el Señor no estaría jugando al ajedrez, que no es pecado. Depende cómo se admita o se administren los juegos que tenemos. Entre tanto, entre otras cosas, no me cabe duda, y más en la cercanía, no me cabe duda de que allí en la casa también hablaría de la necesidad de sus padecimientos y del fin que inmediatamente durante la Pascua iba a tener. Pues aunque los discípulos no digerían aquello, refiero a la muerte, María, yo no sé si sería la única, pero María sí lo entendió. La perspicacia, la penetración espiritual que María pudo percibir es esa, que el Señor iba a ser muerto y que su cuerpo iba a ser terriblemente maltratado. Recuerdan, queridos hermanos, queridas hermanas, recuerdan
que el domingo muy temprano varias, María y Susana y otras mujeres que servían a Jesús, fueron muy de mañana, que llevaban ungüento y todos los elementos para poder ungir el cuerpo del Señor. Se lo recuerdan, verá, que llegaron, que vieron la puerta abierta, que vieron el ángel, que vieron las noticias. Lograron estas hermanas, estas mujeres, lograron su objetivo. Fueron a ungir el cuerpo del Señor, pero no pudieron porque Jesús había resucitado. La oportunidad, si es que la tuvieron antes, se les escapó y no volvió. Luego después estuvieron allí involucrados Nicodemo y José de Arimatea. Estos recuperaron el cuerpo. Pero María proporcionó. ¿Y de qué manera, queridos hermanos? Proporcionó la unción. Este cuerpo santo y divino, ese ser maravilloso, le tocó a ella porque estaba dispuesta a sacrificar lo más valioso que ella tenía, sacrificarlo por su amado Maestro, por Jesús. Así que ese gesto de María dejó atónitos a todos los invitados. Todos los invitados tenían una misma visión, todos veían el vaso quebrado y todos valoraban el costoso perfume de nardo que se había derramado sin provecho. A criterio de ellos, sin provecho, se desperdició para ellos. Algo totalmente perdido porque ya no se podía recuperar ese perfume de nardo derrochado. Cuando hubiera podido dársele otra administración, porque esos perfumes se usaba con cuentagota porque una simple gota era más que suficiente. Y luego después el perfume era un perfume persistente que duraba varios días. Algo del perfume que María derramó sobre el Señor llegó hasta la misma tumba. Así que aprendemos de esta historia que a criterio de Jesús, la fragancia del nardo solo puede brotar en toda su pureza cuando se quiebra el frasco de alabastro, cuando se quiebra el vaso. No sé, queridos hermanos, si hay algo de valor en nosotros que quisiéramos presentar, ofrecer y entregar y derramar sobre nuestro Señor. Y nuestro Señor descubre o nos pone de manifiesto que eso nunca saldrá de nosotros si el frasco no se quiebra. Vale. El corazón no se quiebra, no hay exhalación de perfume, de frescura, de suavidad y de bienestar. Sabemos
Y Jesús mejor que nosotros, que cuando una persona, cualquiera de nosotros, es quebrantada en su interior. Cuando esto sucede, queridos hermanos, sabemos que en nuestro interior como que se desata clamores, invocaciones tremendamente poderosa porque estoy abatido y estoy al límite y clamo con todas mis fuerzas. Así que esos flujos de perfume brotan cuando el corazón es quebrantado. El perfume de nardo era ese tipo de fragancia que ya he anticipado, que se administraba con cuentagotas. Cuando tesoros, esos que tenemos guardados, de los que difícilmente nos querríamos desprender. Bueno, voy a saltar un poco. Mire, hay un texto que se cita con mucha frecuencia que se dice que no que nosotros amamos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Y quieren creer, queridos hermanos, que es el mismo Dios quien quiebra el vaso de alabastro para derramar su tesoro, el tesoro de Dios, su perfume sobre nosotros y sobre este mundo. Mire, Génesis, vamos a hacer una imaginación, a ver si podemos imaginar. Génesis 22, versos 1 y 2. Es el relato de Abraham cuando Dios le pidió que le sacrificara su propio hijo, su único, el hijo de su amor, el hijo en el que Abraham tenía puestas todas sus expectativas grandiosas, avalada y respaldada por la promesa de Dios. Y dice Génesis, capítulo 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu tesoro, tu único, Isaac, a quien amas, como tu tesoro, tesoro inapreciable. Es decir, sin posibilidad de tasar o de ponerle valor. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Un tesoro que prácticamente todos tenemos. O tenemos hijos que no lo entregaríamos por nada, o tenemos esposa, tenemos esposo, tenemos padre. Para nosotros tenemos que imaginar cómo de roto, cómo de destrozado estaría el corazón de Abraham.
pero era un hombre de fe que amaba a Dios y que estaba dispuesto a quebrantar su alma y a derramar delante de él su tesoro. Vamos ahora nosotros a Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, 10. Y dice, con todo, a pesar de, con todo eso, Jehová quiso, y he subrayado en negrita la palabra quiso, quebrantarlo, quiso romperlo. Dios quiso quebrantar a su hijo. ¿Cómo? Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. El verso 12, miren, hemos leído, Jehová quiso quebrantarlo. Miren el verso 12. Perdón, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. ¿Por qué? Por cuanto derramó, no el nardo puro, como el nardo puro, pero superlativamente mayor. Por cuanto derramó su vida, es decir, su sangre hasta la muerte, es decir, toda su sangre representa su vida, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, voy a saltar porque veo que el tiempo me... Ahora quiero notar otra palabra que descubrimos en los diferentes relatos de este episodio. Y el título que le he puesto, ungiéndole de antemano. El Señor ha dicho, lo ha dicho con voz clara para ser oído. Dejadla. ¿Por qué seguís molestándola? Guarden esa lengua viperina. Dejen de hacerle daño. Y dice, buena obra me ha hecho, buena obra ha hecho conmigo. ¿Por qué? Porque miren, toda vuestra argumentación se desmorona porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Y si queréis organizarse y amáis al pobre y queréis hacer buenas obras, todos los días de vuestra vida van a haber pobres esperando vuestra caridad. Pero a mí no siempre me tendréis. Eso lo percibió María. Ella dice más, queridos hermanos, que debiéramos de anotarlo también para nosotros. Dice, ella ha hecho lo que pudo, lo que podía hacer, no dejó de hacerlo. ¿Y cuántas cosas, queridos hermanos, le negamos al Señor y a la obra y a los hermanos? Y nos lo guardamos. Pero ella hizo lo que podía. Con anticipación, ha ungido mi cuerpo para la sepultura.
Y efectivamente, el cuerpo quedó ungido para la sepultura. Porque Dios previó también que por las razones que fueran, tenía que ver con el sábado y tenían que... No pudieron atenderle, pero era el cuerpo sacrosanto del Hijo de Dios, muriendo a nuestro favor, que María, con visión anticipada, quiso honrarle de tal manera, tan maravillosa manera, que ese frasco de alabastro lo quebró, se refiere al cuello, porque esos perfúmenes, pues como que la boca del frasco la sellaban, la tapaban para que no se evaporara, para que no te perdiera ninguna gota. Era muy valioso. Entonces el cuello es largo y se quebraba y lo volcó sobre el Señor. Así que en estos versículos el Señor introduce ese factor tiempo con esa palabra anticipado. Ella se ha adelantado, se ha anticipado. Y esto es algo que se puede aplicar hoy en día, pues ahora tan importante para nosotros, pues ahora es tan importante para nosotros como lo fue para ella. Había algo que el derramamiento de aquel ungüento representaba, por eso que María tenía que ungir al Señor por anticipado. Es que si no se hubiera quedado ese cuerpo bendito sin el ungüento debido, era en ese momento o nunca. Ese era un momento único. Y nosotros sabemos, hermanos, que hay oportunidades que nunca volverán, que si las dejamos pasar, perdidas quedan para siempre. María no desperdició. Bueno, María era consciente de su responsabilidad. El Señor había enseñado en su casa de su muerte inmediata y ella se organizó para honrar al Señor. Mire, días después de aquella unción, día después de que María quebrara el vaso de alabastro y vertiera el ungüento sobre la cabeza de Jesús. Bueno, es que lo anticipé. Aquellas mujeres fueron al sepulcro y tal como fueron, se volvieron, no pudieron ungir el cuerpo del Señor. Ahora nosotros sí podemos. Y hoy especialmente decirnos, ¿qué he traído para ofrecer al Señor? Y mostrarle mi respeto y mi adoración. ¿Qué he traído? ¿Cómo me manejo para apartar para acá y para allá y para acá? Así que, ¿cuál es mi tesoro que guardo tan celosamente, que tanto aprecio, que tanto acaricio, en el que tanto me recreo, en el que me deleito cada vez que lo veo y cada vez que lo tomo en mis manos? No me recuerdo de soltero, y Mari lo va a confirmar. Nosotros estábamos juntando
para tener todos los elementos de la casa, de vajilla, de cristalería, de lencería, de esto y de lo otro, poquito a poco. Y teníamos cajas en una habitación, que mi suegra le dejaba, y de vez en cuando pues cogíamos una de las cajas y empezábamos a sacar cosas. Estábamos contentos, se nos caía la baba. Tenemos tesoro. Bueno, la pregunta es si estarán abiertos nuestros ojos para ver cuán precioso es el Señor. Mire, a aquellos discípulos le pareció mucho aquello, incluso le calificaron de desperdicio. Pero hermanos, miren, la idea de desperdicio solamente, pudiéramos decir, toma cuerpo en nuestra vida cristiana cuando subestimamos a Cristo. Si Cristo es pequeñito, es mucho esto para él y esto, bueno, vamos a hacer sacrificio. Pero cuando Cristo es exaltado y engrandecido y puesto el primero, nada, absolutamente nada, es desperdicio, se le puede entregar. Como hizo Abraham hasta su propio hijo, se puede entregar todo. Y si no lo estamos entregando, es porque hemos infravalorado a nuestro Señor. Le damos un estatus, le damos una talla, pero de ahí no pasa. A partir de ahí yo. Todo el problema se puede reducir a esto. ¿Has hallado que en verdad el Señor es precioso para ti? ¿He hallado que el Señor es precioso para mí? Es que si no es así, cualquier cosa que entreguemos, por insignificante, por baratija de los chinos que pueda ser, eso, nimio, nos parecerá un derroche y un desperdicio. Porque claro, Cristo no es tan grande, Cristo está allí abajo. Pero cuando el Señor, y voy a terminar ya, cuando el Señor en verdad es precioso para nosotros, como hemos cantado, tesoro incomparable, nada será mucho, nada será demasiado bueno y nada demasiado costoso para darlo a Él. Todo lo que tengamos, el más amado y el más preciado tesoro, lo derramaremos sobre él. Quebrantaremos el frasco de alabastro para derramarlo. Entre comillas, para desperdiciarlo sobre él. Más aún, sin avergonzarnos jamás de haberlo hecho. Siempre que se dé en nosotros el estado indicado a propósito de humildad, de admiración, de entrega y de servicio. El Señor dijo de María, ella ha hecho lo que podía. Y eso está ahí fijo, resonando. Ha hecho lo que podía. No ha echado atrás nada. ¿Y qué significa esto? Quiere decir
que lo había dado todo. Bien, sí, lo había dado todo, pero en conciencia no se había reservado nada para el futuro. Todo tuyo, todo para ti, Señor. ¿Qué María? No había guardado nada para el futuro. Ella lo vertió todo sobre él y sin embargo, en la mañana de resurrección, no tenía por qué lamentar lo que algunos denominaron como una extravagancia. No lo tenía que lamentar porque había hecho lo que debía, lo bueno y con toda devoción. Señor nos ayude y nos bendiga, queridos hermanos. Amén.